Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura diaria. Hoy es lunes, espero que tengamos una semana espectacular. Iniciamos página 96 del libro. Conoce tus poderes mentales. Dice, siente cómo tus piernas se relajan. Bueno, cómo tus piernas se relajan. Imagina que tus piernas se vuelven cada vez más pesadas. Ahora siente que la parte superior de sus piernas se relaja y se vuelve pesada. Ahora lleva este sentimiento hacia tu estómago. Relaja tu estómago. Ahora relaja tu pecho y hombros. Siente esta sensación de relajación y confort fluyendo por tus brazos. Siente cómo tus brazos se relajan. Imagina que tus brazos se vuelven cada vez más pesados. Ahora, tómate un momento para relajar tus manos. Eso es bueno. Vuelve a centrar tu atención en tus hombros. Ahora, siente que tus hombros se relajan un poco más con cada exhalación. Ahora relaja tu cara. Asegúrate de no tener tensión en la mandíbula. Deja que tu mandíbula cuelgue flácida y suelta. Relájate por completo. Lo que he escrito aquí es muy básico. Comenzamos en los pies, avanzamos por el cuerpo, simplemente hablamos de diferentes grupos de músculos y decimos que se están relajando. Se sienten pesados y cómodos. Eso es todo al respecto. Esa es la capa 1. Ahora vamos a crear la capa 2. Mientras escuchas el sonido de mi voz, relaja tus pies y siente cómo se relajan. Imagina esta sensación de relajación subiendo por tus piernas. Ahora, cuando sientas que tus piernas se relajan, imagina cuando sientas que tus piernas se relajan, imagina que sus piernas se vuelven cada vez más pesadas, lo que hace que se sienta cada vez más relajado. Con la siguiente inhalación, lleva esta sensación relajante hacia tu estómago, haciendo que se relaje. Ahora relaja tu pecho y tus hombros mientras sientes esta sensación de relajación y comodidad bajando por tus brazos, haciendo que se sientan tan relajados y cómodos mientras los imaginas volviéndose cada vez más pesados. Ahora haz lo mismo para relajar las manos. Vuelve a centrar la atención en tus hombros y siente cómo se relajan un poco más con cada exhalación. Ahora relaja tu cara y asegúrate que no haya tensión. Ahora relaja tu cara y asegúrate que no haya tensión en tu mandíbula. Deja caer tu mandíbula, suéltala y relájala por completo. Si te fijas, lo importante es escribir un guión básico, revisarlo y escribirlo nuevamente, incluyendo cada patrón de lenguaje. En poco tiempo, descubrirás que puedes sentarte, escribir un guión y todos estos patrones de lenguaje estarán ahí automáticamente. Cuando llegues a ese nivel, también encontrarás que alguien puede acercarse a ti. Pueden decir, ¿me hipnotizarás? Y puedes hacerlo sobre la marcha. No necesitarás ningún guión. Lo que estamos haciendo aquí es solo la primera parte. Es solo relajar el cuerpo físico. Después de eso, relajaremos la mente de la persona y la guiaremos hacia un trance profundo. Es por esto que si quieres aprender a hipnotizar, te recomiendo escribir este tipo de guiones e ir mejorándolos. Son muy valiosos. Milton Erickson es uno de los hipnotizadores más, si no el más respetado de todos los tiempos. Solía hacer esto.
Solía escribir guiones y luego revisarlos, modificarlos, seleccionar todas las frases y ver qué podía hacer para mejorarlas. Y lo hizo meticulosamente. Entonces, si eso es si eso es lo suficientemente bueno para él, seguramente también lo será para ti. Ya hemos creado la segunda capa del guión de inducción, así que vamos a hacerlo un poco más poderoso. El guión que tenemos hasta ahora podría afectar a un cierto porcentaje de la población, pero vamos a aumentarlo un par de niveles para hacerlo más poderoso. Ahora vamos a utilizar una técnica bastante inusual para esta hipnosis. Estamos haciendo algo de lo que aún no hemos hablado. Es una técnica de confusión en la que sobrecargamos la mente consciente de una persona con tonterías y casi hace que su mente consciente deje de intentar darle sentido a lo que está pasando. Y entonces entra el subconsciente y se hace cargo. En ese punto, introducimos una sugerencia, así. Mientras la mente consciente está preocupada tratando de descifrar lo que hemos dicho, la sugerencia puede pasar desapercibida. Este tipo de hipnosis no se utiliza mucho. Donde más comúnmente encontrarás esta técnica de confusión sería en la hipnosis callejera. Una de las formas en que se usa esto, y no es la forma en la que lo vamos a usar, pero una de las formas en que se usa es simplemente acercarse a una persona y luego interactuar con ella de alguna manera preguntándole una pregunta y hacer que esa pregunta sea completamente absurda. Y cuando haces eso, los tomas con la guardia baja y su mente piensa: no sé cómo calcular esto. Esto no tiene sentido. Y quedan en una situación muy incómoda. Se están aferrando, buscando algo a lo que agarrarse que los devuelva a la normalidad. Y y lo que les das como un salvavidas es tu sugerencia. Y esa sugerencia puede ser cualquier cosa. Se puede ir hacia el trance. Puede ser una sugerencia directa para que hagan algo. Una pregunta muy común que se podría utilizar sería: disculpa, ¿podrías decirme cómo llegar a la hora, por favor? Eso no tiene ningún sentido. Está perfectamente bien preguntarle a alguien cómo llegar a algún lugar. Así lo involucras y te escuchará. Pero cuando a mitad cuando a mitad de camino pasa, pero cuando a mitad de camino pasas a preguntar la hora, lo pondrás en una situación muy desconocida. No sabrán cómo lidiar con eso. Ahora bien, no estoy sugiriendo que salgas y empieces a hacerle esa pregunta a la gente y trates de hipnotizarla. Cuando utilizamos esas técnicas suceden muchas más cosas de las que no hemos empezado a hablar todavía. Así que dejaremos todas esas cosas dinámicas para más adelante. Pero esa técnica, esa idea de confundir a una persona es increíblemente poderosa. Es posible que lo hayas visto alguna vez. Darren Brown usa un poco de técnica de confusión. Hay videos en la que muestra, se acerca a alguien y considera que la persona le den la se acerca a alguien y consigue que la persona le den la cartera o el móvil o lo que él quiere utilizando la confusión, pero también usa un poco de inducción de interrupción. ¿Dale? También utiliza muchas sugerencias y persuasión subliminales. Y también hay un poco de ritmo, liderazgo y un poco de simpatía.
Entonces, como cualquier rutina hipnótica, ya sea una inducción formal o informal, hay capas en las que están sucediendo muchas cosas. Así que la confusión por sí sola no lograría eso. Técnicas de confusión de esa naturaleza, acercarse a alguien en la calle y obligarlo a hacer algo que normalmente no haría, no son solo las rondas de Darren Brown. Darren Brown no empezó eso. Esas cosas se hicieron muy populares en los años 90 en Rusia, donde los estafadores confundían a la gente en la calle y les obligaban a regalar sus pertenencias. Eso sí, cuando Darren Brown lo hace, es para un programa de televisión y él devuelve el material. Cuando se hacía en Rusia en los años 90, era solo un método para asaltar a la gente. Es fascinante que funcione. Vamos a dejar esas cosas de lado por un momento. De lo que vamos a hablar es de la forma en que la confusión puede ayudar con la inducción de la relajación progresiva. Hay dos formas en lugar de confundir a alguien con una pregunta sin sentido, hay dos formas más aceptables de confundir a la persona durante una inducción hipnótica más formal. El fin no es abusar de esto, pero está bien si creas un poquito de confusión. Realmente ayuda. Es casi como si ese cerebro estuviera dando un segundo vistazo. No están seguros de lo que dijiste, están tratando de procesarlo. Está tomando poder adicional para procesar la información y mientras todo eso sucede, tus sugerencias se cuelan en su subconsciente. Sin embargo, si pones demasiado de esto en una inducción, intentas confundirlos con cada frase que dices, tendría el efecto contrario. Lo sacaría directamente del trance, de la relajación que has creado y simplemente te mirarían pensando, ¿de qué estás hablando? No dice más que tonterías. Así que no abuses de esto. Úsalo con mucha moderación. La primera técnica consiste en unir dos frases. Entonces es un poco como ese puente lingüístico. Tenemos una oración que sería mejor, tenemos una oración que sería mejor si fuera una oración de ritmo. Ese es el primero, una frase que marca el ritmo de la experiencia de alguien. Estás escuchando el sonido de mi voz. Luego tenemos una segunda oración que es más bien una sugerencia a algún lugar al que quieres que vayan. Te estás relajando más profundamente en el trance. Podemos unir esas dos cosas usando las últimas palabras de la primera oración como las primeras palabras de la segunda para que se fusionen entre sí. Por ejemplo, mi primera frase, mientras escuchas el sonido de mi voz, y mi segunda frase, el sonido de mi voz hace que te relajes más profundamente. Si se dicen esas dos cosas juntas, fusionándolas, se requiere más potencia de procesamiento adicional. Su mente se preguntará, ¿qué acaba de pasar? Es casi como si estuvieran un poco inseguros de lo que escucharon y tuvieran que pensar en ello un poco más. Repito, es casi como si estuvieran un poco inseguros de lo que escucharon y tuvieran que pensar en ello un poco más. Se puede notar en sus caras. Es ese procesamiento adicional el que sobrecarga la mente consciente. Podríamos decir, a medida que escuchas el sonido de mi voz,
te relajas más profundamente. Muy sencillo y muy fácil de hacer. Simplemente combina el fin de una oración con el comienzo de la siguiente. Probablemente sea mejor vincularlo a la idea de volverse más relajado y luego fusionar esas dos cosas. Vale la pena decir que en esta primera ola, dos oraciones juntas, la palabra ahora es increíblemente valiosa para hacer eso, porque casi puedes comenzar cualquier oración con la palabra ahora. Ahora, mientras escuchas el sonido de mi voz, dirige tu atención a tus brazos. Ahora, nota que tus piernas se relajan. Puedes comenzar cualquier oración con la palabra ahora. La palabra ahora también se puede usar al final de la sugerencia para convertirla en una especie de orden. Se puede decir que una frase puede terminar con algo más relajado. Mientras escuchas el sonido de mi voz, puedes notar que ahora te relajas más. Usa la palabra ahora. Mira cómo puedes incluirla en tu guía y también puedes unir algunas otras oraciones. La segunda técnica consiste en utilizar palabras ambiguas, es decir, palabras que tienen más de un significado. Te doy un ejemplo. La palabra pausa. Pausa como para detener de reproducción de algo. Será pausa como para detener la reproducción de algo. Reproducir pausa y las pausas que hay en tu piel, los agujeritos diminutos, suenan igual pero tienen diferentes significados. Incluyes esas palabras en una oración. La mente subconsciente de la persona tendría que pensar en todas las diferentes formas en que podría darle sentido a esa oración para elegir la que tú pretendías. Si usas esas palabras de una manera un poco confusa, se vuelve increíblemente difícil para su mente procesarlas y la mente consciente se da por vencida. Imagínate darle los dos sentidos a la palabra derecho. Un significado es lado derecho y el otro es algo que está correcto. Esto se vería como: relaja tu brazo izquierdo ahora. Ya solo queda lo correcto para relajarse por completo. En esta frase hemos utilizado correcto para sustituir derecho. Esto hace que el procesamiento lleve mucho más tiempo de lo normal. Así que esta es una manera fácil de sobrecargar la mente consciente de alguien. Por cierto, es mucho mejor decir: relaja el brazo izquierdo ahora. Suelta el brazo derecho y relájalo también. Antes que decir: relaja los brazos ahora. Es mucho más fácil si toda su conciencia está en un lado o en el otro. Además, si lo divides en el lado izquierdo y derecho, te permitirá incluir las palabras izquierda y derecha y utilizar la técnica de la confusión. Pero como dije, no te excedas. Solo incluye una o tal vez dos pequeñas oraciones confusas, si no, todo perderá el sentido. Y si haces eso, sobrecargarás su mente consciente un poco más. Y como decíamos al principio, es como añadir un lápiz más. Entonces, a medida que seguimos añadiendo estos lápices, se vuelve muy difícil romperlos. Y eso es exactamente lo mismo que agregar estas nuevas capas de inducción. Y a la persona le resulta difícil superar eso, por lo que su mente trabajará mucho más. La técnica que vamos a ver ahora también es poco utilizada, pero te recomiendo que la hagas porque ayuda a involucrar la mente de la persona mucho más que simplemente hablar de relajación, y eso la llevará a un trance más profundo.
pero donde esto se usa más comúnmente es en el siguiente paso de la inducción. El proceso de inducción comienza con una etapa de la que ni siquiera hemos hablado todavía, que es la charla prehipnótica, que es la pequeña charla que tienes con la persona antes de la hipnosis. Es una parte muy valiosa que la mayoría de la gente pasa por alto. La charla prehipnótica de la que vamos a hablar más adelante. La siguiente sección es en la que nos centramos ahora, es la relajación del cuerpo físico. Lo que hacemos a continuación es pasar a relajar la mente, que es donde suele ocurrir esta técnica de incorporar todos los sentidos. Después de eso, cuando pasamos por una experiencia de profundización del trance para llevar a alguien a un estado más profundo de trance, hay una pequeña sección intermedia que algunos hipnotizadores hacen, otros no. Las fases de una hipnosis son: primero, haces alguna terapia o algunas rutinas escénicas, cualquiera que sea el propósito de la hipnosis. Luego, algunas sugerencias postdiagnósticas y luego despiertas a la persona. Repito esto. Las fases de una hipnosis son: primero, haces alguna terapia o algunas rutinas escénicas, cualquiera que sea el propósito de la hipnosis. Luego, algunas sugerencias postdiagnósticas y luego despiertas a la persona. Esas son las etapas de una sesión, pero en la etapa en la que nos encontramos en este momento, que es la de relajar físicamente el cuerpo, hay otra cosa que quiero decir sobre esto. Todas esas diferentes capas de las que hablamos son importantes en cada etapa de la inducción. Los usarás en la charla previa, en la relajación física mental, en la profundización del ensayo e incluso lo usarás en tu terapia. Cuantos más sentidos puedas incluir, mejor. Primero voy a hablar del sentido visual, porque es el más común. La mayoría de las personas son principalmente visuales y algunos otros son más auditivos. Para entender esto, las personas tienden a clasificarse en algunas categorías. Algunas personas tienden a preferir utilizar una forma visual de pensar imaginando imágenes. Otras personas utilizan una forma auditiva de pensar al escuchar sonidos y otras personas sintonizan con sus instintos. No hay que limitarse solo a una modalidad. Todos usamos todas en diferentes momentos, pero tendemos a tener preferencias. Mi preferencia, por ejemplo, es visual, y un ex compañero de trabajo con el que hablaba de estas cosas prefería la auditiva en general, así que depende de cada persona. Te ayudo. La idea aquí es, en vez de decirle a una persona, tus piernas se están relajando, dile, imagina que tus piernas se están relajando. Lo conectaremos con algo que pueda visualizar, y cuando lo visualicen, esta relajación será más poderosa. Como hemos dicho antes, lo primero es conectarlo con algo que cuando lo imaginas evoca sensaciones de relajación. En esta técnica podríamos decirlo de esta manera. Imagina todos los músculos y tus piernas relajándose. Los músculos se vuelven, quedan colgando y están demasiado sueltos ahora, como un puñado de bandas elásticas sueltas. En un puñado de bandas elásticas sueltas no hay tensión, no hay estrés en eso. Aporta una imagen visual realmente bonita y clara a las personas. Y todos pueden identificarse con esto
como si estuvieran relajados y totalmente libres de estrés. Así que me conecto con la idea de que los músculos se vuelven sueltos y flojos con esa imagen visual de esas bandas elásticas, simplemente flotando. La segunda forma en la que puedes usar esto, y es una técnica muy poderosa, es hacer que la persona imagine que está observando cómo su cuerpo se relaja. Podrías decir, imagínate ahora que estás flotando fuera de tu cuerpo y mientras te giras y miras tu cuerpo relajado en la silla, me gustaría que imaginaras cómo se vería tu cuerpo si estuvieras 10 veces más profundamente relajado. Está bien. Ahora imagina que tu cuerpo comienza a sumergirse en esa maravillosa sensación de estar 10 veces más profundamente relajado. Con esto lo disociamos de su cuerpo, igual que lo hicimos con el bloqueo de manos cuando dijimos esas manos en lugar de tus manos. Hay una pequeña ventaja ahí. Y también dijimos, imagínate cómo luciría tu cuerpo si estuviera más relajado. Están imaginando cómo se verán si estuvieran allí tirados y una vez que les digas que se conecten a él, verás que su cuerpo físico real comienza a fusionarse y su cuerpo luce más relajado. Es una técnica realmente poderosa que incorpora lo visual y los sentimientos sinestésicos una vez que comienzan a moverse hacia esa imagen visual. El siguiente es increíblemente común y lo vas a usar más. Este es el que la gente usa para la relajación física y es para hacer que la gente imagine sensaciones de relajación como si fueran colores o luces que se mueven alrededor de su cuerpo. Entonces, la forma en que podrías usar este sería: imagina que tus pies se están relajando ahora, volviéndose agradables, plácidos y sueltos. Y mientras imagina que esas maravillosas sensaciones de relajación y comodidad comienzan a extenderse por sus tobillos, es posible que desee visualizar esta sensación como un color. Dale. Puedes elegir el color del que desees. Este color ahora comienza a empapar tus piernas, empapando los músculos y los huesos y llevando consigo esa maravillosa sensación de relajación. Con esto obtenemos la sensación de relajación, la conectamos con un color y luego hacemos que la persona imagine ese color extendiéndose por todo el cuerpo. Esto funciona muy bien porque puedes hacer que imaginen que están respirando el color. Puedes hacer que imaginen que la habitación se está llenando con el color y lo satura por completo. Esta es una forma poderosa de inundarlos completamente con ese sentimiento. Pasamos ahora a la siguiente modalidad. En este vamos a utilizar sonidos auditivos, por lo que son sonidos relajantes. Una técnica para utilizar esta modalidad es la idea de hacer que escuchen los sonidos dentro de su propia cabeza más lentamente de lo que realmente son. Puedes decir algo como: mientras escuchas el sonido de mi voz, puedes pensar pensamientos y está bien que los pienses, pero sean cuales sean los pensamientos que estés teniendo en este momento, imagina que esos pensamientos al principio disminuyen. Así que escucha mi voz dentro de tu cabeza volviéndose muy lenta y las palabras comienzan a prolongarse cada vez más. Y cuanto más lenta se vuelva esa voz, más profundo puede entrar en trance.
Esta es una técnica muy poderosa para las personas a las que les cueste concentrarse y no pensar en otras cosas. Ayuda, ayuda a notar algo que normalmente es una distracción, un diálogo interno y convertirlo en algo que ayudará al trance. También puedes hacer que imaginen ciertos sonidos que serían relajantes. Cuando les hables, puedes hablarles como si estuvieras cansando mucho. Podrían imaginarte bostezando y dando un gran suspiro. Los sonidos relajantes funcionan muy bien. El sonido del océano rompiendo contra la orilla es un sonido encantador y relajante. De manera similar, el viento en los árboles, una agradable brisa o campanilla de viento, cualquiera de esas cosas son muy, muy relajantes, o los sonidos del fuego crepitando. Pero ten en cuenta que cuando estás haciendo relajación física, no muchas de estas cosas son aplicables. Cuando pasas a la siguiente sección y consigues que la persona visualice una experiencia relajante como tumbarse en la playa, entonces puedes utilizar esa idea de escuchar el sonido del océano rompiendo contra la orilla como algo muy relajante. La sinestésica son los sentimientos, y la idea de que los sentimientos se vuelvan relajantes es muy poderosa también. Cualquiera de ellos es un sentimiento muy fuerte con el que la mayoría de la gente puede identificarse. Son experiencias muy relajantes. Puedes usar esto en todo el cuerpo. Es fantástico para los hombros porque la mayoría de las personas mantienen tensión en los hombros. Cuando hagas los hombros, si dices, imagina que te están dando un buen masaje en los hombros y que y que toda esa tensión realmente se está liberando ahora. Es una forma fantástica de lograr que agreguen esos sentimientos, esa modalidad sinestésica para mejorar realmente el proceso de relajación. Otro que quizás hayas escuchado, Paul McKenna usa usa este todo el tiempo. A él, a él es al primero que le vi utilizarlo. Él cuando relaja las piernas de las personas, específicamente los músculos de los muslos, dice, imagina que tus piernas se relajan ahora como si hubieras estado corriendo y ahora puedes descansar. Ese es Paul McKenna, muy conocido usando esta técnica. La mayoría de la gente puede identificarse con eso, por lo que realmente funciona. La idea de pesadez es clave en todo esto. Ya, ya sé que lo hemos dicho antes, pero hay algunas cosas que quiero repetir para que no se olviden. La idea de que algo se vuelve excesivamente liviano y flotante también funciona. Esas dos cosas son igualmente relajantes. No importa cuál quieras escoger, pero con la de la pesadez, una de las cosas que se suelen utilizar es hacer imaginar a la gente que sus piernas o brazos están hechos de plomo, por lo que se vuelven muy pesados. O imaginar que tienen sacos de arena apoyados en los brazos. Y si intentaran levantarlos, encontrarían que los sacos de arena les pesan muy, muy pesados y cansados. Con el ligero, puedes hacer que la gente imagine una sensación realmente ligera, esponjosa y flotante. Casi puedes imaginar que tus manos no pesan nada. Puedes imaginarlos flotando con una pequeña nube esponjosa, simplemente flotando suavemente por el cielo con un poco de brisa. Podemos ver cómo eso genera sentimientos y luego, cuando nos movemos hacia el cielo, también genera imágenes. Incorpora los sentidos todo lo que puedas.
Ahora vamos a hablar de una nueva técnica, la de hacer trampa. Es la idea de hacer la inducción mucho más fácil, especialmente para los principiantes. La forma en que vamos a hacer esto es tomar esas capas y juntarlas todas en pequeñas declaraciones que puedas esparcir para una inducción. Una que he escuchado con bastante frecuencia es la historia de un hipnotizador ruso que era un principiante que hacía sesiones de hipnosis en Moscú. El hombre dijo, los perros de su vecino no paraban de ladrar, pero lo que era difícil hacer que los clientes se relajasen. Además dijo que vivía en un piso céntrico y que tanto los coches como los camiones y demás se oían a todas horas. Una de las cosas que el hipnotizador ruso hacía era practicar con sus amigos, pero ellos empezaban a reírse mientras les hipnotizaba, porque sus amigos se lo tomaban en broma. El hombre dijo que eso le desanimaba demasiado y que se sentía como un idiota, pero no tardó en cambiar esa idea de sí mismo. Se le ocurrió una forma de incorporar esa risa a la inducción. El hombre pensó que sería una idea genial incluir una lección en el programa de estudios que tuviese que ver cómo lidiar con esas distracciones y qué hacer con ellas. Así que empezó a utilizar esas supuestas distracciones como puntos de concentración. Les dijo que se concentrasen en esos sonidos y se olvidasen de todo lo demás. Así era imposible que sus amigos y clientes se distrajeran con algo en lo que estaban concentrados. Si vives en una zona con ruido, te recomiendo probar esta técnica. Yo hasta hace 3 o 4 años vivía en una zona de mucho ruido y utilizaba esos sonidos para evadirme de ellos mismos. Pero te digo, esta técnica yo la utilizaba para meditar porque no me quedaba otra. Era eso o acabar más estresado, aunque porque los ruidos no te dejan meditar. Y bueno, te aseguro que me funcionó muy bien. Y si vives en una zona de mucho tránsito, te la recomiendo. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar de comandos integrados. Como ves, este capítulo de la hipnosis habla de muchas cosas y es hasta ahora el más extenso del libro. Esta técnica de los comandos integrados es una habilidad demasiado inteligente. Puedes manipular a las personas de manera positiva, manipularlas para que tengan una experiencia maravillosa, ocultando pequeñas sugerencias dentro de tus oraciones. Estos, estos no se limitan a la hipnosis. Puedes ocultar sugerencias para todo tipo de cosas, conseguir una mejor oferta, obtener una mejora en los vuelos, todo eso. Así que es una muy buena herramienta de hipnosis conversacional que puedes tener. Vamos a hablar de ello en el contexto de cómo lograr que la persona que estás hipnotizando entre en un estado de trance más profundo. La forma en que funciona es que eliges una afirmación, una sugerencia que quieres darle a alguien y luego la escondes dentro de una oración más grande, pero la eliges de alguna manera para que la mente subconsciente la note. Es muy importante que esto lo hagas de manera bastante sutil. El truco es que quieres que su subconsciente sepa que hay algo diferente en ciertas palabras de tu oración y el propio subconsciente seleccionará esas palabras, creará una nueva oración con ellas y luego obedecerá esa orden. Una pequeña regla de oro que debes aplicar a todas tus sugerencias es expresar siempre tu sugerencia o tu orden en positivo. Por ejemplo,
Muchas personas dicen que quieren perder peso y eso se centra en el peso, pero lo que realmente quieren es volverse saludables, atléticos, delgados y todo eso. Cuando das la vuelta por completo y comienzas a concentrarse en la dirección que quieres ir, enfocándote en la mente que quieres lograr, la energía de ello cambia por completo. Esto va de que donde te enfocas es donde va tu energía. Eso es lo que se magnifica. Cuando la gente está perdiendo peso, piensa en eso. O si siempre te cuentan sobre algún alimento problemático que quieren dejar de comer, están pensando en comerlo. Cuando las personas hacen dietas y cuentan calorías, piensan en las calorías y ponen toda su energía en ello. Y atraen más de esa realidad hacia sí mismos. Si las personas que están luchando por perder peso realmente proyectaran una imagen de lo que quieren ser y luego comenzaran a hablar de eso, quiero ser sexy, atlético, delgado, saludable, quiero comer ensaladas refrescantes y saludables o cosas como voy a disfrutar haciendo footing y llego al gimnasio. La energía de eso es lo que les haría avanzar hacia él. Entonces, cada vez que creas una sugerencia o comando, es una muy buena idea mantenerlo enfocado positivamente. Así, si quieres que alguien se relaje, digamos que se relaje más, que se sienta más cómodo, no digas dejar ir la tensión y el estrés, porque eso es centrarse en la tensión y el estrés. Así que avanzamos en esta dirección. Las 3 formas diferentes en que puedes hacer esto. El primero es muy fácil. Tomas tu comando y simplemente lo pones dentro de una oración, tal como está. Te doy un ejemplo. La orden. Entra en trance. Cuando entres en trance, aún podrás escuchar mi voz. A medida que entre en trance, se sentirá cada vez más relajado y cómodo. Entonces, una pequeña sugerencia muy fácil de usar es decir la frase, entra en trance. Es algo que sería completamente normal hacer durante ese momento antes de la inducción formal, cuando solo estás conversando un poco con su cliente y diciéndole qué esperar. Sí. Aquí suponemos que la persona va a entrar en trance, perdón. Es solo una cuestión de cuándo, no es una cuestión de sí o si no. También hay otro pequeño patrón de lenguaje ahí. Pasando al segundo, está la idea de utilizar palabras ambiguas. Ya hemos tocado esto antes, pero en este contexto usaremos la ambigüedad de ciertas palabras para crear un comando incrustado y colocarlo en una oración. Suena completamente inocente. Lo leeré completo y veré si lo notas. Cuando entres en trance, tu mente inconsciente te protegerá, permitiéndote dejarte llevar y relajarte por completo. Ahora, obviamente, teníamos el comando de entrar en trance allí, pero también teníamos el comando estás inconsciente, usando 2 palabras ambiguas. La primera, la palabra tú, como en tú eres o esto es tuyo, y también inconsciente. Podemos decir inconsciente en un contexto en el que usted pierde la conciencia, su conciencia, lo cual es excelente para ir a la hipnosis. Ok. A ella porque ella sigue ya lo que dice de Richard. Sí. De todo modo, esto no es para leerlo, esto es para estudiarlo, porque eso. es muy... Todo. Esto es importantísimo, pero para memorizarlo hay que repetirlo y repetirlo porque es algo confuso.
Sí, porque es un Y porque es lenguaje un que tema no. nuevo. Y porque es un tema Correcto, nuevo. correcto, correcto. No es un Pero, lenguaje que nosotros estemos manejando con frecuencia. pero ¿cuánto no lo utilizan la gente que tiene el control del mundo, ¿no? Así Sí, es. Porque si no, no hubieran tantos borrachos. ahí está, hipnotizando. Borrachos hipnotizándonos o hipnotizados. No, hipnotizar, yo pensé a la gente hipnotizándolos. No, nosotros no. ¿Qué tal un borracho Bueno, hipnotizándonos? algunos sí. Bueno, aquí me marca la página 107, ¿no? Bueno, que vamos en la técnica. Esta técnica de Richard Blander. Es que hay muchas técnicas ahí, o sea, que lo que dice yo también desde que empezábamos leyendo que vienen ejercicios. Yo digo, o sea, eso es para uno de verdad estudiarlo, ¿no? Coger ese libro y Sí, empezar, claro. como decía Dolly que Díaz, utilizar eso para uno atraer a sus clientes, atraer a sus empresarios, No, esa calidad de y seres. los Entonces, profesionales en cualquier materia la utilizan. Yo la hipnoticé como la otra vez. Ay, Mariana, para que le utilice esa técnica con los gordos que atiende. Uy, genial, genial, genial. bueno, family, Bueno, súper. gracias, Olguita. Gracias, Joan. Interesante el tema. Y lo que dice, lo bueno es aplicarlo. Lo podamos aplicar. Pero el libro tiene como errores, me da la impresión. Sí, algunas letras, algunas palabras corticas que como que no cuadran ahí en la frase. Es saber cómo llevar la frasecita. La frasecita no, saber llevar la lectura para no confundirse. Bueno, Sí, familia, nos espera una semana maravillosa, cargada de bendiciones y de nosotros depende poderla recibir o no. sí. ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Cómo nos estamos hipnotizando a nosotros mismos? ¿Me estoy hipnotizando o no? Estoy dejando Por todos llevar. lados hay influencias, por todos lados hay manipulación, especialmente en la Bombardeo. política. Eso es un bombardeo fuerte, fuerte. Pero ¿en dónde estoy colocando mi atención? ¿En lo que está Sí, pasando afuera o en lo que está pasando dentro de mí? En lo que yo quiero que pase en claro. mi vida. Ajá. Ajá. Todo tiene Bueno, manipulación, la educación, todo. ujú. Así es. Bueno, feliz día, Así nos es. vemos. Feliz y bendecido día para todos ustedes y sus seres amados.